por qué tuvieron que ir corriendo al Tesoro de Estados Unidos a buscar este apoyo excepcional, porque básicamente sintieron que la banda no era sostenible. Y si el mercado los vuelve a aprobar, yo quiero ver si Estados Unidos tiene la paciencia para sostener la defensa del peso argentino por un periodo de tiempo largo. No vaya a ser que el año que viene se aprecie el dólar. ¿Por qué crees que el gobierno, bueno, el gobierno no lo ves más pragmático al gobierno diciendo, bueno, este es el esquema que tenemos? Adáptense los agentes económicos a este esquema. Digo, pero la otra realidad es que Argentina no tiene los recursos para hacerle frente a los vencimientos de deuda, para defender creíblemente el tipo de cambio y obviamente eso quiere decir fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Entonces, bueno, si fuese Singapur y no te gusta la volatilidad cambiaria, el mercado te da tiempo para hacer los ajustes reales. A Argentina no. Yo creo que si no le gusta la volatilidad, lo que tendría que hacer es decir que hay que realinear la banda, que la banda estuvo mal fijada, que la mitad de la banda, la mitad inferior de la banda es irrelevante. Entonces movemos la banda para arriba, tenemos un crawl más sensato, aceptamos el impacto que esto tiene en la inflación en el corto plazo de los próximos 5 meses y adelante. Pero yo creo que anclarse en los parámetros actuales de la banda es un error. Yo creo que la otra sería una discusión sensata. Si quieres flotar con cierta intervención y cierta guía, o quieres mandar la señal de realineamiento del tipo de cambio y con un control light en las bandas y luego quedándote, digamos, en el bolsillo con la ficha de volver a endurecer el cepo si las cosas, para mí un poco sin reservas, el instrumento para evitar la volatilidad cambiar es más el cepo que anuncios de bandas, o sea, que no son tan creíbles. O sea, ¿por qué tuvieron que ir corriendo al Tesoro de Estados Unidos a buscar este apoyo excepcional? Porque básicamente sintieron que la banda no era sostenible. Y si el mercado los vuelve a aprobar, yo quiero ver si Estados Unidos tiene la paciencia para sostener la defensa del peso argentino por un periodo de tiempo largo. No vaya a ser que el año que viene se aprecie el dólar. Este año también Argentina se benefició de la depreciación del dólar. En la medida que el mundo, que se termina un poco la discusión comercial y empezamos a vivir en este escenario, digamos, de comercio administrado, hay que ver qué pasa con el Fed, pero es un escenario que tampoco tiene cero probabilidad. El dólar se aprecia 15% y el peso argentino empieza a tener problemas también, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver estos riesgos y hay que escoger un sendero que minimice los riesgos, ¿no? Y creo que es lo que el gobierno no está haciendo y creo que hay muy poco diálogo con el exterior, digamos, fuera de su círculo muy cercano del presidente y creo que no están haciendo un análisis de riesgo lo suficientemente adecuado. Vos sabés que Martín Redrado comentaba el otro día que él tiene mitad información, mitad análisis de Washington, que decía que el Tesoro va a estar para el tema deuda, pero no para lo cambiario. Que de ahora en adelante el swap es para el tema deuda, que por cualquier cosa ahí está el Tesoro de los Estados Unidos para el tema deuda, pero no para intervenir en el mercado cambiario, que eso fue algo excepcional por el riesgo político en la campaña electoral, pero el Tesoro no está para intervenir en un mercado cambiario porque considera que el precio del dólar no es el de equilibrio, digamos. Pero el swap es un instrumento de muy corto plazo para ayudarte a la deuda, ¿no? También sería una lógica de que te ayudo a cubrir vencimientos de deuda para que salgas al mercado en 3 meses. Claro. Y yo no sé si es buena señal, o sea, buena señal para el mercado en términos de deuda, es decir, entre el Tesoro y el Fondo Monetario, te cubrimos tus vencimientos para los próximos 2 años. Pero solo te cubro este vencimiento, es muy mala señal para el mercado, porque el mercado sabe que ahora Argentina va a tener que salir a cubrir el próximo vencimiento y además a repagarle al Tesoro. Que es un acreedor privilegiado. Claro, por delante del mercado. Con un instrumento de corto plazo, hacerle frente a un problema al menos de mediano plazo, que es la falta de apertura de los mercados internacionales que está sufriendo de Argentina, creo que no va a ser una buena señal, ¿no? Salvo que luego vaya de la mano con una ampliación del programa del fondo y el fondo sustituya al Tesoro,
¿no? O sea, si yo soy el Tesoro y le tengo que ayudar a Argentina a cubrir los 4 billones del próximo financiamiento, me volteo con el fondo y le digo, amplías el programa, me sacas a mí en 8 meses y ahí sí se van a voltear a decirle a Argentina, te rescaté esta vez, esto ya no es el riesgo, Cuca, vamos arreglando las cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la estrategia del fondo debería de pasar por convencer al Tesoro. El Tesoro va a ser el mejor aliado del fondo, un poco para volver este programa un poco más realista y bajar un poco el riesgo que tiene este programa, y yo creo que es el sendero apropiado. Sería realmente lamentable que por tener tanto énfasis en una desinflación tan rápida, que probablemente muy pocos países han bajado inflaciones de 3 dígitos a 1 dígito en 4 años. No se ha visto. O sea, tú ves Chile, tú ves Colombia, Colombia tiene una inflación mucho menor, pero ves Chile, ves Brasil, ves México, ves Perú, tardaron entre 6 y 8 años en bajar la inflación a 1 dígito. Y establecieron mecanismos monetarios de flotación, de inflation targeting, acumulación de reservas, etcétera, que funcionan muy bien hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso más lento y yo creo que ese proceso le bajaría los riesgos de reelección a Milei de manera importante hacia la elección presidencial que viene. Te hago la última. ¿Vos hiciste un PhD dónde? En MIT. En MIT, bueno, ahí, por eso lo citabas a... Exacto, por eso lo citaba a Rudy. Podemos seguir con sus quotes, porque todas se aplican. Sí, los quotes de las citas de Dorwich eran fantásticas, digamos, hay muchas, un gran personaje, ha venido bastante de Argentina, yo le he hecho varias entrevistas, y obviamente también del MIT era Stalin Fischer, que claro, fue un hombre muy importante en la estabilización de Israel, ¿no? Después... Exactamente, y fue, se llamaba First Deputy Managing Director en el fondo, luego fue presidente del Banco Central de Israel, y luego fue vicepresidente de la Reserva Federal. Exactamente. Bueno, está bien. Milei diría que sos un neoclásico heterodoxo, es decir, que sos parte de un neokeynesianismo lejano, entonces ya te bocharía. Pero fíjate este argumento respecto, me interesa discutirlo, después vamos a hablar con un economista más heterodoxo que vos, mucho más heterodoxo que vos. Pero mirá el argumento respecto a la apertura de la economía, que es el gran debate ahora, ¿no? Porque obviamente... Si vos no alineaste bien, no estás en el tipo de cambio real, ahí discutimos cuál es el equilibrio del tipo de cambio real. Y yo lo escuchaba el otro día, creo que lo planteó Lucas Leach, que es interesante, o lo dijo Joaquín Cotani, dijo, no discutan más de la cuenta corriente, de acumulación de reserva. Es el tipo de cambio que te genera pleno empleo. Ese es el tipo de cambio real, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Pero fíjate, bueno, el gobierno está con este programa económico y facilitando, sobre todo, no es que ha habido una gran baja de aranceles, pero sí una facilitación muy importante de las importaciones. Y eso está generando, sobre todo vienen volando las importaciones de China, las importaciones de bienes de consumo vienen al doble de las importaciones en general, vienen al 60%, las importaciones en general vienen al 30%, una elasticidad producto importaciones muy elevada, estamos en casi 7%, cuando tradicionalmente era 3%. Y sobre todo China, vamos a un déficit comercial con China este año de casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Más de 9.500 millones de dólares están volando, más del 100% del crecimiento de las importaciones de China. Fíjate el argumento de Milei, que me parece de libre texto, pero me interesaría un comentario tuyo respecto a esto, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro. Y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices.
Bueno. Mira, yo coincido con Milei, en el largo plazo es cierto, la transición puede ser más costosa de lo que el presidente menciona. Yo sí creo que hay que abrir la economía argentina, pero también por eso tienes que ir de la mano con un tipo de cambio real más realista, ¿no? Entonces, yo haría las dos cosas, yo movería el tipo de cambio y seguiría en el camino de abrir la economía. Abrir la economía obviamente le genera muchos beneficios al consumidor, le afecta a ciertos productores y los recursos se van a acomodar eventualmente hacia sectores más productivos. En el corto plazo, los beneficios en el lado productivo probablemente no los veas y probablemente si te acercas a la elección y la economía no está creciendo, puede generar ciertas dudas y la inversión que necesitas en los nuevos sectores no se da y ahí tienes un círculo medio nocivo, ¿no? Pero en el diagnóstico yo estoy de acuerdo con esa visión y en el caso argentino es una economía que necesita un nivel de apertura comercial mucho mayor, ¿no? Pero por eso sería también bueno que vaya de la mano de un tipo de cambio más competitivo, ¿no? Es el tema de la secuencia, ¿no? Lo que llama la atención en la discusión que estamos teniendo es algunos que han sido defensores acérrimos de los 90, la apertura comercial, obviamente, y que además, desde el punto de vista de la escuela económica, Carlos Rodríguez, por ejemplo, de Chicago, o el propio Broda, bueno, hay varios que plantean, ojo con la secuencia de la apertura comercial en este momento, porque la destrucción es más rápida que la creación. Es cierto. Y sobre todo si tenés desalineados los precios, ¿no? Claro, no, yo creo que en eso todos coincidimos. Ya el equilibrio político y el equilibrio económico, cómo lo maneja, eso obviamente es una cuestión que el gobierno tiene que decidir, pero a mí sí me gustaría ver que Argentina abre de manera lo más agresiva posible, porque son estos momentos de crisis donde te permiten, digamos, operar en un entorno político de mayor flexibilidad. Pero para eso también, y probablemente por eso, sobre todo en el caso de México, que fue con la entrada del Tratado de Libre Comercio, vimos que el tipo de cambio estuvo depreciado por mucho tiempo. Y luego regresó, porque los efectos que menciona Milei en 5 años, en 6 años, en 7 años se van a dar y los vamos a ver. Pero hay que llegar ahí y para eso tienes que tener un tipo de cambio más competitivo y financiamiento, ¿no? Ojalá, yo digo, porque así como tú mencionabas que hemos visto un Milei más pragmático, tal vez ojalá estemos viendo este discurso porque tampoco lo que querríamos es tener un ajuste cambiario que puede ser un poco complicado, mal comunicado en el corto plazo, al mismo tiempo que el ministro está saliendo a buscar financiamiento para los vencimientos de la deuda externa del año que viene. Entonces, tal vez quieren cierta tranquilidad ahora y presentar un programa económico modificado con el financiamiento arreglado, con la revisión del fondo hecha y, digamos, ese sería el punto, yo diría, de máxima credibilidad financiera del gobierno, ¿no? Y tal vez cierta transparencia. Si el gobierno argentino logra transparentar más el swap de Estados Unidos, también le encarece el costo a Estados Unidos de echarse para atrás. Porque no solo Argentina, la palabra del Tesoro de Estados Unidos de decir que tiene un swap firmado con Argentina hasta no sé qué año y luego se echa para atrás, va a poner en duda, no que hoy tenga el valor que tenía antes, los compromisos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Como le dicen, el full faith and credit of the U.S. Treasury, ¿no? Sería muy importante. Un problemón. Mira, antes de que te despida, justo me había llegado Felipe Caldebronx, ¿no? Ahí de México. Hola, soy mexicano. Lo vi en el chat y me llamó la atención. Creo que estaba en Plan M, no en Ahora Play. Hola, soy mexicano. Viví con una argentina 10 años. Vale la aclaración. Nosotros acá en Ciudad de México, el barrio donde vivo era un hervidero de empresas de metalmecánica, harineras, comida, muchas industrias. Llegó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y todas esas empresas se fueron directamente a donde ya saben. Y surgieron miles más en servicios, etc. Acá, para que ubiquen, estoy a 15 minutos caminando del Museo Sumaya. Pues mi barrio era industrial y metalmecánico y todo se fue al carajo. Hoy se está gentrificando y se está hermoseando, no sé, bueno, es el lenguaje, ¿no? Miles de empresas de servicios y edificios buenos de vivienda lo pueblan. ¿Por qué tanto miedo? Dice, y además usted, los argentinos, que mi concepto
que viví en Argentina, me enseñó a entenderlo, son unos genios, no cualquier país se organiza para una selección entre locales y ganar la Copa. Bueno, después habla de que fabricamos helicópteros, el jazz que tenemos. Es favorable este mensaje, ¿no? Tienen un futuro brillante con su gente, no necesitan más, en un momento de bancar, acá nosotros en México, en regresión total, vamos en el récord argento de 10 años sin crecimiento, ya llevamos 6, nos salva a nosotros. No sé, un mensaje donde plantea que hay una reconversión importante en México, ¿no? ¿Cómo está México hoy respecto a lo que era? Obviamente nosotros vemos la macro y decimos, bueno, no tienen devaluaciones, no tienen inflación, tienen tasas de crecimiento, pero ¿cómo está hoy? No, México está pasando por un periodo complicado. Como decía esta persona, México no ha crecido en los últimos 7 años. Sí. En la pandemia fue de los países de América Latina que más cayó, etcétera. Y ahora también con las dudas sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio y ciertos cambios que ha hecho el gobierno en términos, digamos, hizo una reforma al Poder Judicial donde se renovaron todos los cuerpos judiciales del país, desde la Suprema Corte hasta los juzgados locales, los nuevos miembros básicamente elegidos por una elección popular y con mucha incertidumbre sobre la independencia de este Poder Judicial. Hay muchas dudas, la inversión está cayendo al 7%, etcétera, etcétera. Pero claramente la parte macroeconómica, tanto los gobiernos anteriores como este gobierno han sido fiscalmente prudentes, lo monetario funcionando bien, etcétera. Y como mencionaba esta persona, sí se dio una conversión del sector industrial brutal. Hoy México exporta a Estados Unidos, yo no sé si 2 millones de coches al año, 3 millones de coches al año. Es el principal exportador a Estados Unidos. Todo lo que es, digamos, la frontera norte del país se ha desarrollado mucho. La parte manufacturera ha transitado, digamos, de una manufactura protegida, etcétera, una manufactura de autopartes, productos electrónicos, automóviles, etcétera, bastante competitiva a nivel internacional. Entonces, esa parte yo creo que se ha hecho muy bien. La parte complicada es toda la parte de servicios, etcétera, donde hay niveles de concentración de mercado muy altos, poca competencia y poco dinamismo en ese lado de la economía mexicana. Y el otro gran problema es obviamente toda la parte de seguridad. México, el narcotráfico y demás, lo que vemos siempre en las series. Pero México tiene probablemente 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Claro. Y eso está afectando obviamente también el crecimiento económico, etcétera. Entonces es un poquito un resumen de la parte de México, pero la parte del tratado, hoy en México no encuentras a nadie. Es curioso que tienes un gobierno que se autodenomina de izquierda, que estuvo en contra del Tratado de Libre Comercio y hoy es el principal promotor frente a Estados Unidos con un gobierno republicano y un empresario de presidente que se quiere ir, ¿no? ¿Cómo se han dado vuelta a los papeles? Nadie en México hoy te diría que hay que echar para atrás la apertura comercial y el tratado con Estados Unidos. Yo creo que ha habido un cambio que lo refleja no solo, digamos, esta persona que probablemente es clase media alta, educada, etcétera, pero si tú vas y le preguntas a un trabajador en la construcción, etcétera, no tiene ningún problema con el Tratado de Libre Comercio en México. Vos ves tanto México como Brasil dos procesos exitosos de estabilización y de crecimiento de desarrollo en las últimas décadas. No, de crecimiento y desarrollo en México no. Yo creo que es un proceso de reconversión del sector industrial y manufacturero, pero México no ha crecido, es increíble. La gente no me cree, de repente... Pero no hay infraestructura, no ha habido desarrollo de infraestructura. Hay infraestructura con las tasas de interés bajas, ha habido mucha obra, digamos, en las carreteras, etcétera. Pero, por ejemplo, tú ves el PIB per cápita en México desde el 90 hasta hoy, hemos crecido menos que Argentina. Entonces, nuestro proceso de desarrollo ha sido muy deficiente. Entonces, nuestro cambio desde el punto de vista macroeconómico, nuestros cambios desde el punto de vista de los sectores competitivos en términos de competencia, de no poder de mercado, que es el sector manufacturero, nos ha ido muy bien. Nuestro manejo, por ejemplo, de las empresas públicas, electricidad y petróleo es un desastre. Producíamos 3 millones de barriles diarios, hoy producimos 1,5. La empresa petrolera no es investment grade. Es curioso, ¿no? El gobierno dependía del petróleo y hoy...
Pemex. Hoy el gobierno, en algún momento Pemex cotizaba 5 puntos porcentuales la deuda, 5 puntos porcentuales arriba del gobierno federal. Hasta que el gobierno dijo, bueno, ya que Pemex no coloque y yo ya lo financio, ¿no? Pero hicimos un desastre ahí. En minería hay una anécdota famosa, ¿no? Sé que no me acuerdo esa anécdota de quién era el secretario de Hacienda de, no sé si era de Salinas de Gortari o de alguno de los gobiernos de los 90, que obviamente cuando reciben el apoyo de Clinton era, ¿no? Para el efecto tequila. Exacto. Y entran todo en un proceso también de privatizaciones o de... creo que el secretario del Tesoro va y le dice, bueno, ustedes tienen que privatizar Pemex, ¿no? Y el secretario de Hacienda, que era de un gobierno de derecha, agarra y le dice, bueno, y ustedes le sacan el águila al escudo de los Estados Unidos y demás. Y ahí quedó la discusión, digamos, ¿no? Exacto, porque en México realmente privatizamos teléfonos, bancos, ferrocarriles. No, la idea de que era algo parte de la idiosincrasia nacional, que no. Y Pemex no se ha podido tocar. Sí. Es increíble. Y el régimen mexicano hace unos años era más cerrado que el régimen cubano en términos de hidrocarburos. Es increíble y como tú dices, es como un símbolo nacional. Y es, o sea, el proceso de estatización de la industria petrolera en México, realizado por Lázaro Cárdenas, es algo que nos enseñan en la escuela como una de estas hazañas de la política mexicana, ¿no? Entonces, realmente sería como una tradición a la patria ser el presidente que trata de privatizar petróleos mexicanos, ¿no? Yo creí que me ibas a decir, cuando fue la crisis del tequila, entiendo que Domingo Cavallo mencionaba el tema del efecto tequila, porque Argentina le había afectado mucho. Claro, sí. Y en una reunión internacional, el ministro de Hacienda mexicano le dijo, oye, por favor, no le des tan mal nombre a una bebida tan buena.